La neblina de la mañana cubría los tejados de San Miguel Tzinacapan como un manto silencioso, envolviendo las casas antiguas en un abrazo frío y húmedo. Era así todos los días, pero para Ignacio Mendoza, aquella rutina tenía algo de reconfortante. A sus 45 años, encontraba paz en la previsibilidad de los días que se arrastraban, sin grandes acontecimientos, en aquel pequeño pueblo enclavado entre las montañas de Puebla. Su casa quedaba en la extremidad del pueblo, cerca de la antigua iglesia abandonada que hacía mucho había dejado de recibir fieles. El aislamiento no le molestaba. Al contrario, era exactamente lo que buscaba cuando decidió establecerse allí, hacía 5 años. Los habitantes ya se habían acostumbrado a su presencia discreta, con sus buenos días educados, pero breves, y con su tendencia a evitar las festividades locales. Aquella mañana en particular, mientras organizaba las herramientas en su pequeño taller de carpintería en la parte trasera de la casa, Ignacio notó un movimiento inusual en la calle. A través de la ventana empañada, vio un grupo de vecinos reunidos frente a la tienda del don Joaquín, todos mirando a alguien que él no podía distinguir. La curiosidad, un sentimiento que hacía mucho no experimentaba, lo hizo acercarse discretamente a la ventana. Fue cuando avistó a un hombre alto, de porte atlético, conversando con los vecinos. Su ropa, aunque sencilla, delataba que no era de la región. Había algo en su postura que llamó la atención de Ignacio, una mezcla de fuerza y cautela, como alguien habituado a evaluar cada situación antes de actuar. «Entonces usted pretende quedarse por aquí». La voz de don Joaquín resonó por la calle silenciosa. «Sí, si no hay problemas». «Busco un lugar tranquilo para empezar de nuevo», respondió el extraño, su voz grave llevando un tono que Ignacio reconoció inmediatamente. Era el mismo que él había usado años atrás, cuando llegó al pueblo. La coincidencia hizo que Ignacio se retrajera instintivamente hacia el interior del taller. Tomó una lija y volvió al trabajo en la mesa de comedor que estaba restaurando, tratando de ignorar el murmullo que venía de la calle. Pero su mente, contra su voluntad, comenzó a vagar por los pasillos del pasado que tanto se esforzaba por mantener cerrados. El resto de la mañana transcurrió con Ignacio sumergido en su trabajo, pero ocasionalmente sus pensamientos eran interrumpidos por el sonido de personas pasando frente a su casa, todas comentando sobre el nuevo vecino. Raúl Sánchez era su nombre, por lo que pudo escuchar de los comentarios que flotaban por la calle. Por la tarde, mientras Ignacio trabajaba en su jardín trasero, otro de sus refugios, oyó golpes firmes en su portón. Dudó por un momento, sus manos aún sucias de tierra. Los golpes se repitieron, más insistentes esta vez. Al abrir el portón, se encontró con Raúl Sánchez. De cerca, Ignacio pudo notar las marcas que el tiempo y la experiencia habían dejado en su rostro. Cicatrices sutiles y ojos que parecían cargar demasiadas historias para una sola vida. «Buenas tardes», dijo Raúl, su voz más suave de lo que Ignacio esperaba. «Me dijeron que usted es el carpintero del pueblo. Necesito algunos estantes para la casa que alquilé y también...» Hizo una pausa estudiando el rostro de Ignacio. «Me dijeron que usted también llegó aquí buscando empezar de nuevo». Ignacio sintió que su cuerpo se tensaba ligeramente con aquellas palabras. Había algo en la mirada de Raúl que sugería que él veía más allá de las apariencias cuidadosamente construidas. Por un momento, se quedó en silencio, dividido entre su instinto de cerrarse y una inexplicable sensación de que aquel encuentro podría significar algo importante. «Entre», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. «Podemos hablar sobre los estantes en el taller». Mientras caminaban por el pasillo lateral de la casa, Ignacio notó que Raúl observaba todo con atención, no con la curiosidad casual de un cliente, sino con la mirada entrenada de alguien habituado a evaluar ambientes y personas. Era el mismo tipo de mirada que él mismo tenía cuando llegó al pueblo, antes de aprender a suavizarla para no llamar la atención. En el taller, el olor a madera y barniz llenaba el aire. Ignacio comenzó a mostrar algunos modelos de estantes que había hecho, pero su mente estaba enfocada en algo diferente. Había reconocido en Raúl señales demasiado familiares, la postura siempre alerta, la mirada que alternaba entre enfocada y distante,
las manos callosas de una forma que las herramientas de carpintería no explicaban. «Usted no es un hombre común buscando empezar de nuevo, ¿verdad?», se encontró Ignacio preguntando, sorprendiéndose a sí mismo por la dirección que tomaba la conversación. Raúl lo miró por unos segundos antes de responder, una sonrisa discreta formándose en sus labios. «Así como usted tampoco es solo un carpintero buscando paz en un pueblo aislado». El silencio que siguió a la pregunta de Ignacio flotó pesado en el taller, mezclándose con el olor a aserrín y barniz. Raúl permaneció de pie, sus manos apoyadas en el banco de trabajo, los ojos fijos en una antigua fotografía colgada en la pared, la única decoración del ambiente, además de las herramientas. «Interesante su elección», comentó Raúl, señalando la foto que mostraba el pueblo visto desde lo alto de la colina, con la antigua iglesia aún en su esplendor. «Debe haber sido tomada hace al menos 20 años». Ignacio asintió, tomando un trozo de madera y comenzando a lijarlo metódicamente. El movimiento repetitivo siempre lo ayudaba a organizar sus pensamientos. «Fue don Teodoro quien me la dio cuando llegué. Dijo que era importante conocer la historia del lugar». «Don Teodoro», Raúl repitió el nombre como si lo saboreara. «El profesor jubilado que vive cerca del lago. Él fue el primero en recibirme esta mañana. Hombre interesante. Parece conocer cada historia de este pueblo». «Y las conoce», respondió Ignacio, su voz asumiendo un tono más cauteloso. «Tal vez hasta demasiadas historias». La conversación fue interrumpida por voces animadas provenientes de la calle. A través de la ventana del taller, vieron un grupo de jóvenes pasando, liderados por Pedro, un muchacho de unos 17 años que trabajaba como ayudante en la tienda de don Joaquín. El joven llevaba una mochila a la espalda y gesticulaba animadamente mientras conversaba con sus amigos. Raúl observó al grupo con particular interés. «El muchacho», dijo. «Pedro, ¿no? Tiene algo especial. Una energía diferente a los otros jóvenes de aquí». Ignacio dejó de lijar la madera por un momento. «Pedro es diferente. Creció sin padre. Su madre trabaja en el pueblo vecino. Don Joaquín lo adoptó de alguna manera. Le dio trabajo, orientación. Pero el chico tiene sus demonios como todos nosotros. Algunos demonios son más persistentes que otros», comentó Raúl, su voz llevando un peso que no pasó desapercibido para Ignacio. «A veces nos siguen, no importa cuánto intentemos dejarlos atrás». El comentario hizo que Ignacio dejara la lija, mirando a Raúl directamente por primera vez desde que comenzaron a conversar. «¿Es por eso que está aquí, huyendo de demonios?» «No», respondió Raúl con una sonrisa triste. «Estoy aquí para enfrentarlos, y algo me dice que no soy el único». En ese momento, una brisa más fuerte entró por la ventana, haciendo que las herramientas colgadas tintinearan suavemente. El sonido pareció despertar algo en Ignacio, que se movió para guardar la lija y tomar su cuaderno de anotaciones. «Sobre los estantes», dijo cambiando deliberadamente de tema. «Puedo tener algo listo en una semana. Necesito saber las medidas exactas y qué tipo de madera prefiere». Raúl aceptó el cambio de tema con un asentimiento comprensivo. Mientras discutían los detalles del trabajo, Ignacio no pudo dejar de notar cómo el otro hombre ocasionalmente lanzaba miradas hacia la ventana, como si estuviera constantemente consciente de sus alrededores. La tarde avanzaba cuando Raúl finalmente se preparó para irse. En la puerta del taller, se volvió hacia Ignacio. «¿Sabe? Cuando llegué esta mañana, noté algo interesante sobre este pueblo. Es como si todos cargaran una historia no contada, pero la suya parece conectarse con este lugar de una forma diferente». Ignacio sintió un escalofrío involuntario recorrer su espina dorsal. «Todas las historias se conectan de alguna forma», respondió enigmáticamente. «A algunas de ellas es mejor dejarlas enterradas». «El problema con las cosas enterradas», dijo Raúl, ya alejándose, «es que tienen el hábito de resurgir cuando menos lo esperamos». Después de la partida de Raúl, Ignacio permaneció en la puerta de su taller, observando el sol que comenzaba a ponerse detrás de las montañas. Las palabras del nuevo vecino resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos que prefería mantener adormecidos. En el horizonte, nubes oscuras comenzaban a formarse, prometiendo una noche de tormenta.
Ignacio miró hacia la antigua iglesia, su silueta recortada contra el cielo cada vez más oscuro. Por un momento, tuvo la impresión de ver una figura parada cerca de sus puertas cerradas, pero cuando parpadeó, no había nadie allí. Mientras cerraba el taller, sus pensamientos volvieron a la conversación con Raúl. Había algo familiar en la manera en que el hombre se comportaba, algo que iba más allá de la simple coincidencia de dos extraños buscando refugio en el mismo lugar remoto. El viento aumentó, trayendo consigo el olor a lluvia y tierra mojada. Ignacio cerró la puerta del taller y caminó hacia el interior de la casa, llevando consigo el peso de preguntas no hechas y respuestas que prefería no conocer. La noche prometía ser larga y con ella los fantasmas del pasado parecían más cercanos que nunca. La mañana siguiente amaneció con el olor característico a tierra mojada después de la tormenta. Ignacio se despertó más temprano de lo habitual, perturbado por sueños inquietos que no lograba recordar completamente. Mientras preparaba su café, oyó voces exaltadas provenientes de la calle, algo inusual para esa hora en el tranquilo San Miguel Tzinacapán. Se acercó a la ventana de la cocina y vio un pequeño grupo de vecinos reunidos frente a la tienda de don Joaquín. En el centro de la aglomeración, reconoció la figura de Pedro, que gesticulaba enfáticamente mientras hablaba con don Teodoro. El profesor jubilado mantenía una expresión grave, sus cejas fruncidas en preocupación. Movido por una curiosidad que no pudo contener, Ignacio se puso su chaqueta y salió. Al acercarse al grupo, las palabras de Pedro se volvieron más claras. «Se lo juro, don Teodoro, estaba allí cerca del lago, brillando como si estuviera hecho de plata antigua. Nunca vi nada parecido por aquí antes». «Cálmate, muchacho». La voz experimentada de don Teodoro intentaba traer serenidad a la situación. «Empieza desde el principio. ¿Qué encontraste exactamente?». Fue entonces cuando Ignacio notó a Raúl, que observaba la escena desde una esquina, su mirada alternando entre Pedro y el profesor con interés calculado. Sus miradas se cruzaron brevemente, e Ignacio se dio cuenta de que no era el único intrigado por la situación. Era una especie de medallón. Pedro continuó, su voz más controlada ahora. Tenía símbolos extraños grabados, parecía muy antiguo, pero cuando volví para mostrárselo a los demás, había desaparecido. Don Teodoro ajustó sus lentes, un hábito que Ignacio ya había notado surgir siempre que el profesor estaba pensativo. «¿Y estás seguro de que fue en el área cerca del viejo Ahuehuete?» «Absolutamente», Pedro respondió, pasando la mano por su cabello en un gesto nervioso. «Ya estaba allí junto a las raíces expuestas. Pensé en traérselo a usted para que lo viera, ya que conoce tanto de la historia del pueblo». Ignacio notó un leve temblor en las manos del profesor, algo tan sutil que podría haber pasado desapercibido para quien no estuviera prestando atención. Raúl también pareció notarlo, pues se acercó unos pasos, su interés en la conversación ahora más evidente. «Bueno», don Teodoro carraspeó recuperando la compostura, «esa área cerca del lago siempre ha estado rodeada de historias interesantes. Tal vez sea mejor dejar algunas cosas donde están». Fue en este momento que una nueva voz se unió a la conversación, sorprendiendo a todos. «Algunas cosas tienen la costumbre de volver a la superficie. ¿No es así, profesor?». Ignacio sintió que su cuerpo se tensaba al reconocer la voz. Volviéndose lentamente, se encontró con un rostro que no veía hace años, pero que permanecía vívido en su memoria. Augusto Montemayor, ex residente del pueblo, que se había marchado abruptamente después de un evento que pocos se atrevían a mencionar. El recién llegado tenía una sonrisa en los labios que no llegaba a sus ojos. Vestía con una elegancia casual que desentonaba con el ambiente simple del pueblo, y su mirada recorrió el grupo con una familiaridad que llevaba algo inquietante. «Augusto». Don Teodoro fue el primero en manifestarse, su voz traicionando una mezcla de sorpresa y aprensión. «No sabíamos que volverías». «Las raíces son difíciles de ignorar, profesor», Augusto respondió, su mirada deteniéndose por un momento en Ignacio, especialmente cuando hay asuntos pendientes. Raúl dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre Augusto y Pedro, que observaba la escena con evidente curiosidad. «Siempre pensé que los asuntos pendientes tienen su propio tiempo para ser resueltos», comentó, su voz calma pero firme. Augusto estudió a Raúl con interés. Una cara nueva en el pueblo,
Interesante cómo este lugar atrae a personas peculiares. El aire parecía haberse vuelto más denso, cargado de tensiones no dichas e historias enterradas que amenazaban con salir a la superficie. Ignacio observó cómo los otros vecinos comenzaban a dispersarse discretamente, sintiendo la atmósfera pesada que se había instalado. Bien, Augusto continuó, ajustando el reloj en su muñeca con estudiada casualidad. Tengo algunos asuntos que resolver. Fue bueno verlos a todos y Pedro se volvió hacia el joven con una sonrisa enigmática. Ten cuidado con lo que encuentras por ahí. Algunos descubrimientos pueden traer a la superficie más de lo que esperamos. Mientras Augusto se alejaba en dirección al centro del pueblo, Ignacio notó cómo don Teodoro parecía haber envejecido años en pocos minutos. Raúl permanecía en silencio, pero su postura alertaba que estaba procesando cada detalle de la escena que acababa de presenciar. Pedro, aún visiblemente agitado por los eventos de la mañana, miraba alternativamente hacia el lago distante y hacia la espalda de Augusto que se alejaba. Ignacio reconoció en sus ojos jóvenes aquella peligrosa mezcla de curiosidad y determinación que frecuentemente llevaba a caminos sin retorno. El resto de aquel día transcurrió en un ritmo extraño en San Miguel Tzinacapán. La noticia del regreso de Augusto Montemayor se esparció rápidamente, generando murmullos en las esquinas y miradas aprensivas entre los vecinos más antiguos. Ignacio observaba todo desde su taller, sus manos trabajando automáticamente en la madera, mientras su mente vagaba por recuerdos que prefería mantener distantes. El sonido de golpes en su puerta lo trajo de vuelta al presente. Era Raúl, cargando algunas herramientas y una mirada preocupada en el rostro. Pensé que podría necesitar ayuda con los estantes, dijo, aunque ambos sabían que ese no era el verdadero motivo de su visita. Ignacio asintió, haciendo un gesto para que entrara. Por algunos minutos trabajaron en silencio, el sonido de la sierra y la lija llenando el ambiente. Fue Raúl quien finalmente rompió el silencio. El profesor Teodoro me buscó después de que Augusto se fue, comentó, midiendo cuidadosamente una tabla. Parecía perturbado. Ignacio pausó su trabajo por un momento. Teodoro siempre ha sido muy sensible a los cambios en el pueblo. Él está aquí desde hace más tiempo que cualquiera de nosotros. Mencionó algo sobre la antigua iglesia. Raúl continuó, sus ojos fijos en la madera que trabajaba. Dijo que antes del cierre había un archivo completo de la historia del pueblo guardado allí, documentos, fotografías, registros antiguos, que desaparecieron la noche del incendio. Ignacio completó, su voz baja, junto con otras cosas que tal vez sería mejor que permanecieran perdidas. Desde afuera, oyeron la voz de Pedro conversando con alguien. Acercándose a la ventana, vieron al joven caminando con Augusto Montemayor en dirección al lago. El hombre mayor gesticulaba mientras hablaba y Pedro lo escuchaba con evidente fascinación. «Esto no me agrada», Raúl murmuró, una nueva tensión en su voz. «El chico es muy impresionable y Montemayor tiene un don para manipular personas», Ignacio completó. «Siempre lo tuvo. Es parte de lo que lo hizo tan eficiente en su trabajo anterior». Raúl lanzó una mirada interrogativa a Ignacio, que continuó. Antes de irse, Augusto era una especie de consultor financiero. Tenía un talento especial para convencer a las personas de que confiaran en él con sus secretos y su dinero. Y ahora está de vuelta, conversando con un joven que acaba de encontrar algo misterioso cerca del lago. Raúl reflexionó, sus manos inconscientemente cerrándose en puños. Ignacio caminó hasta un estante antiguo y retiró una caja empolvada. Dentro de ella había recortes de periódicos amarillentos por el tiempo. Seleccionó uno de ellos y se lo entregó a Raúl. 6 meses antes del incendio en la iglesia, explicó, una serie de objetos antiguos comenzó a aparecer en las cercanías del lago, reliquias que supuestamente pertenecían a los primeros habitantes del pueblo. Augusto estaba particularmente interesado en ellas. Raúl examinó el recorte con atención. La foto mostraba un grupo de vecinos reunidos frente a la iglesia, con Augusto Montemayor destacado, sosteniendo algo que se asemejaba al medallón descrito por Pedro. La historia tiene la costumbre de repetirse, Raúl comentó, devolviendo el recorte. Pero a veces podemos cambiar el final.
Un trueno distante anunció la aproximación de otra tormenta. Ignacio guardó la caja de vuelta en el estante, su mirada perdida en dirección al lago. «Pedro me recuerda mucho al hijo de don José», dijo, casi en un susurro. El mismo entusiasmo, la misma curiosidad. Raúl esperó, sintiendo que había más en esa historia. El muchacho desapareció poco después del incendio. Ignacio continuó, su voz cargada de pesar. Algunos dicen que se fue a estudiar a la capital. Otros... Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente las palabras. Otros creen que descubrió algo que no debía. En ese momento, la puerta del taller se abrió repentinamente, revelando a don Teodoro. El profesor estaba jadeante, como si hubiera corrido. «Ignacio, Raúl», dijo, tratando de recuperar el aliento. «Tienen que ver esto. En la antigua iglesia encontraron algo». Los tres hombres se miraron, cada uno reconociendo en la mirada del otro una mezcla de aprensión e inevitabilidad. La tormenta que se aproximaba parecía cargar más que solo lluvia. Traía consigo el peso de secretos enterrados hace mucho, listos para emerger a la superficie. Mientras se preparaban para salir, Ignacio notó un movimiento a través de la ventana. Augusto y Pedro regresaban de su caminata al lago. La sonrisa en el rostro del hombre mayor envió un escalofrío por la espina de Ignacio. Era la misma sonrisa que había exhibido la noche del incendio, tantos años atrás. La antigua iglesia se erguía contra el cielo oscurecido como un centinela silencioso, sus paredes manchadas por el tiempo y el abandono contando historias que pocos aún recordaban. Ignacio, Raúl y el profesor Teodoro atravesaron el terreno cubierto de hierba alta, acercándose a la entrada principal. El viento soplaba más fuerte ahora, haciendo que las viejas tablas gimieran. Fue el jardinero del ayuntamiento quien lo encontró, explicó Teodoro mientras caminaban. Estaba haciendo la limpieza mensual del terreno cuando notó que una de las tablas que bloqueaban la entrada lateral estaba suelta. Al llegar a la lateral del edificio, vieron que alguien había improvisado un pasaje a través de las viejas tablas. El olor a moho y madera antigua se intensificó cuando entraron, sus siluetas proyectando sombras alargadas en el suelo polvoriento. Allí, Teodoro señaló lo que quedaba del altar, detrás de ese panel. Raúl se acercó primero, su experiencia evidente en la manera cautelosa como examinaba el lugar. El panel de madera, parcialmente carbonizado por el antiguo incendio, ocultaba una pequeña cavidad en la pared. Dentro de ella, una caja metálica, ennegrecida por el tiempo, pero aún intacta. «No tocamos nada», dijo Teodoro, su voz haciendo eco en el espacio vacío. «Pensé que era mejor esperar, considerando las circunstancias». Ignacio se acercó, su corazón acelerándose al reconocer los símbolos grabados en la caja. Eran idénticos a los que Pedro había descrito haber visto en el medallón encontrado cerca del lago. «Esto no puede ser coincidencia», murmuró Raúl verbalizando el pensamiento de todos. Con cuidado retiró la caja de la cavidad. Era sorprendentemente pesada para su tamaño. La cerradura, aunque antigua, parecía en buen estado. «Necesitamos abrir esto en un lugar más seguro», sugirió Ignacio, lanzando una mirada significativa hacia las ventanas rotas de la iglesia. «Nunca se sabe quién puede estar observando». Como para confirmar sus palabras, un ruido de madera crujiendo resonó por la nave. Los tres hombres se giraron rápidamente, pero las sombras del atardecer hacían difícil distinguir cualquier movimiento. «Mi casa», susurró Teodoro. «Tengo herramientas apropiadas para abrir esto sin dañar el contenido». Mientras se dirigían a la salida, Ignacio notó algo brillando en el suelo, cerca del lugar donde la caja estaba escondida. Agachándose, recogió un pequeño pedazo de metal retorcido, parte de una cadena quizás. Lo guardó en el bolsillo sin comentar nada a los otros. El camino hasta la casa del profesor fue tenso y silencioso. Cada uno absorto en sus propios pensamientos, sus propias teorías sobre lo que aquel descubrimiento podría significar. El cielo oscurecía rápidamente y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer cuando finalmente llegaron. La casa de Teodoro era un reflejo de su personalidad, organizada, repleta de libros y documentos cuidadosamente archivados. El profesor los condujo hasta su estudio, cerrando cuidadosamente las cortinas antes de encender las luces.
Antes de abrirla, dijo él, su voz asumiendo el tono profesoral que probablemente había usado por décadas en el aula, hay algo que necesitan saber sobre la historia de este pueblo. Teodoro caminó hasta una de las estanterías y retiró un libro antiguo, sus páginas amarillentas por el tiempo. Este es uno de los pocos registros que sobrevivieron al incendio. Habla sobre la fundación del pueblo y sobre ciertos objetos que los primeros colonizadores trajeron consigo. Raúl examinó la caja más de cerca bajo la luz del estudio. Estos símbolos no son aleatorios, ¿verdad? No, confirmó Teodoro, hojeando el libro hasta encontrar la página que buscaba. Son parte de un sistema de códigos usado por los fundadores del pueblo para proteger algo de gran valor. Algo que, si las historias son correctas, podría cambiar muchas vidas. Ignacio sacó del bolsillo el pedazo de cadena que había encontrado. ¿Cómo esto? El profesor ajustó sus lentes examinando el objeto con creciente agitación. ¿Dónde? Un trueno particularmente fuerte interrumpió su frase, haciendo que las luces parpadearan. Cuando se estabilizaron, los tres hombres se miraron, una nueva comprensión surgiendo en sus miradas. El medallón que Pedro encontró, comenzó Raúl, y después desapareció, completó Ignacio. No desapareció, la voz de Teodoro tembló ligeramente. Fue llevado. Y si mis sospechas son correctas, Augusto Montemayor no volvió al pueblo solo para revivir viejos recuerdos. En este momento, oyeron golpes urgentes en la puerta de entrada. A través de la cortina del estudio, vieron la silueta de Pedro, empapado por la lluvia que ahora caía pesadamente. Teodoro se apresuró a abrir la puerta, dejando entrar a Pedro. El joven temblaba, no solo por el frío de la lluvia, sino por una agitación visible en sus ojos. Su rostro normalmente alegre estaba pálido, y sus manos apretaban nerviosamente la correa de la mochila empapada. Don Teodoro, Ignacio, Raúl, comenzó, su voz temblando ligeramente. Yo creo que descubrí algo terrible. Raúl inmediatamente se movió para cerrar las cortinas restantes de la casa, mientras Ignacio conducía a Pedro hasta una silla. Teodoro fue a buscar una toalla y una taza de té caliente, su rostro marcado por la preocupación. «Calma, muchacho». Ignacio habló suavemente. «Respira profundo y cuéntanos qué pasó». Pedro aceptó la taza de té con manos temblorosas, tomando un sorbo antes de empezar a hablar. Después de que el señor Montemayor conversó conmigo sobre el medallón, sugirió que buscara más objetos cerca del lago. Dijo que podría haber un tesoro escondido de los tiempos de la fundación del pueblo. Los tres hombres intercambiaron miradas significativas, pero permanecieron en silencio, permitiendo que Pedro continuara. Volví al lago después de que nos separamos. Estaba buscando cerca de las raíces del ahuehuete cuando escuché voces. Me escondí detrás de unos arbustos y... Hizo una pausa, tomando otro sorbo del té. Vi al señor Montemayor conversando con dos hombres que nunca había visto antes. Hablaban sobre documentos antiguos, sobre un mapa que estaba escondido en la iglesia. Ignacio sintió que su cuerpo se tensaba al oír la mención de la iglesia. Raúl dio un paso al frente, su postura alertando que algo importante estaba a punto de ser revelado. Pero no fue solo eso. Pedro continuó, su voz bajando casi a un susurro. Mencionaron el incendio de hace años. El señor Montemayor dijo que esta vez no cometería los mismos errores, que ahora sabía exactamente dónde buscar. Teodoro se movió hasta su escritorio, abriendo un cajón y sacando un sobre amarillento. «Pedro, lo que voy a mostrarte ahora, necesito que prometas mantener absoluto secreto». El joven asintió solemnemente. El profesor abrió el sobre y sacó una fotografía antigua. En ella, un grupo de hombres posaba frente a la iglesia, todos vestidos formalmente. En el centro de la imagen, un objeto brillante pendía del cuello de uno de los hombres, un medallón idéntico al que Pedro había encontrado. «Este es tu abuelo», Teodoro señaló a uno de los hombres en la foto. «Él era uno de los guardianes de los secretos del pueblo, así como yo, así como mi padre», Ignacio completó, su voz cargada de emoción contenida. «Y así como el padre de Raúl». Pedro miró sorprendido a Raúl, quien asintió gravemente. «No fue por casualidad que vine a este pueblo, Pedro. Cuando supe que Augusto Montemayor estaba de vuelta, sabía que necesitaba estar aquí. Los guardianes,
Teodoro explicó. Eran responsables de proteger no solo objetos valiosos, sino también la verdadera historia de la fundación de San Miguel Tzinacapán. Una historia que algunos preferirían mantener enterrada y otros. Lanzó una mirada significativa hacia la caja metálica sobre su mesa. Harían cualquier cosa por revelar. Un nuevo trueno sacudió las ventanas de la casa, haciendo que las luces parpadearan nuevamente. En la breve oscuridad, Pedro pareció tomar una decisión. «Hay algo más», dijo, abriendo su mochila empapada. «Cuando los hombres se fueron, volví al ahuehuete. Encontré esto enterrado entre las raíces». De dentro de la mochila sacó un libro antiguo, sus páginas protegidas por una cubierta de cuero. En la portada, los mismos símbolos de la caja metálica estaban grabados en metal envejecido. «Es un diario», explicó Pedro, su voz más firme ahora. «Pertenecía al padre que fundó la iglesia. Y tiene algo aquí sobre un tesoro, pero no es oro ni joyas. Es algo mucho más importante». Raúl tomó el diario con cuidado, sus ojos recorriendo las páginas amarillentas. «Esto lo cambia todo», murmuró. «Si Augusto descubre...» «Él ya lo sabe», una nueva voz interrumpió, haciendo que todos se giraran bruscamente hacia la puerta del estudio. Allí, parado con una sonrisa enigmática, estaba Augusto Montemayor, su ropa impecable contrastando con la tormenta que rugía afuera. «Y debo agradecer al joven Pedro por haber hecho exactamente lo que esperaba». El silencio que siguió a la entrada de Augusto solo fue interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Raúl instintivamente se movió para quedar entre Pedro y el recién llegado, mientras Ignacio cerraba discretamente el libro antiguo que examinaban. «Siempre tan protector, ¿no es así, Raúl?», Augusto comentó, dando algunos pasos dentro del estudio. «O debería llamarte Capitán Sánchez. Tu reputación en las fuerzas especiales te precede». Raúl mantuvo su expresión neutra, pero sus ojos no dejaban a Augusto. «El pasado debería permanecer en el pasado, Montemayor». «Ah, pero es justamente el pasado lo que nos trae aquí», Augusto respondió, su mirada recorriendo la sala hasta posarse en la caja metálica sobre la mesa. «Veo que han sido productivos hoy». Teodoro dio un paso al frente, su postura erguida revelando una dignidad que sus años de profesor habían cultivado. «¿Cómo entraste a mi casa, Augusto?» «Algunas cerraduras son más cooperativas que otras, profesor», respondió con una sonrisa casual. «Así como algunas personas. ¿No es así, Pedro?». El joven se estremeció al oír su nombre, pero se mantuvo firme. Ignacio notó que había guardado discretamente algo en el bolsillo, probablemente páginas del diario. «¿Qué quieres, Augusto?», Ignacio preguntó, su voz calma enmascarando la tensión que sentía. «Quiero lo que siempre he querido, Ignacio. La verdad. La verdad que ustedes, guardianes», pronunció la palabra con leve desdén, «insisten en mantener escondida. La verdad sobre lo que realmente sucedió durante la fundación de este pueblo. Algunas verdades se mantienen ocultas por buenas razones», Teodoro respondió, su voz cargando el peso de décadas de secretos. Augusto rió, un sonido sin humor que hizo eco en el estudio. «¿Buenas razones? ¿Como el incendio en la iglesia fue una buena razón? ¿Como la desaparición del joven Mateo fue una buena razón?». Ignacio sintió que su sangre se helaba. La mención del nombre de Mateo trajo a la superficie memorias que luchaba por mantener sumergidas. «No sabes de lo que estás hablando», Raúl intervino, su voz cargando una autoridad que hizo que Pedro lo mirara con renovado respeto. «No lo sé», Augusto replicó sacando algo del bolsillo de su saco. Era el medallón que Pedro había encontrado, ahora colgando de una cadena nueva. «Entonces tal vez esto pueda refrescar nuestra memoria». El objeto brilló a la luz de las lámparas, sus símbolos antiguos pareciendo cobrar vida propia. Teodoro palideció visiblemente al reconocerlo. «Imposible», el profesor murmuró. «Ese medallón fue destruido en el incendio. Yo mismo lo vi». «Vio lo que querían que viera, profesor», Augusto cortó. «Así como todos en este pueblo fueron llevados a ver solo lo que los guardianes permitían. Pero ahora», levantó el medallón, «ahora tenemos la llave para toda la verdad». Ignacio observó cómo los símbolos en el medallón correspondían exactamente a los de la caja metálica sobre la mesa. Una comprensión súbita lo golpeó. «El medallón no es la llave»,
dijo lentamente. Es una advertencia. Raúl asintió, también dándose cuenta. Los símbolos no son un mapa para un tesoro. Son una alerta sobre lo que sucede cuando ciertas verdades salen a la luz. Pedro, que había permanecido en silencio, de repente habló, como los símbolos en el diario del padre. No apuntan a un lugar, sino a una elección. Augusto entrecerró los ojos, su confianza vacilando momentáneamente. ¿De qué estás hablando, muchacho? El padre escribió sobre una elección. Pedro continuó, su voz ganando fuerza, sobre cómo cada generación de guardianes necesitaría decidir entre revelar la verdad o proteger al pueblo. Escribió que algunas verdades son como el fuego. Pueden iluminar o destruir dependiendo de cómo se usen. Un trueno particularmente fuerte sacudió la casa y las luces parpadearon nuevamente. Cuando volvieron, Augusto había dado otro paso hacia la mesa donde estaba la caja. «Bonita filosofía», dijo, su voz ahora cargando un toque de irritación. «Pero no vine aquí para una lección de moral. Vine a buscar lo que es mío por derecho». «¿Tuyo por derecho?», Teodoro cuestionó, su voz sorprendentemente firme. «¿Qué te hace pensar que tienes algún derecho sobre los secretos de este pueblo?» «Porque», Augusto respondió, su sonrisa volviendo, pero ahora con un toque de algo más sombrío. «Yo soy más de lo que imaginan, mucho más. Y es hora de que todos sepan la verdadera historia de la familia Montemayor». Un relámpago iluminó el estudio a través de las cortinas, proyectando sombras alargadas en las paredes. Augusto permanecía cerca de la puerta, el medallón aún brillando en su mano, mientras los otros lo observaban con una mezcla de aprensión y curiosidad. «La familia Montemayor», Augusto comenzó, su voz asumiendo un tono casi profesoral. «No era solo una más de las familias fundadoras de este pueblo. Éramos los verdaderos guardianes antes de que otros usurparan ese papel». Teodoro ajustó sus lentes, un hábito que surgía siempre que estaba a punto de cuestionar algo. «Los registros históricos... Los registros mienten, profesor». Augusto cortó, su voz afilada. «O mejor dicho, fueron alterados, así como mucho de la historia de este pueblo fue cuidadosamente editada». Raúl mantenía su posición protectora cerca de Pedro, pero sus ojos estaban fijos en el medallón. «Y supongo que tienes pruebas de esas alegaciones». Augusto sonrió, sacando un sobre envejecido de su saco. «Tengo algo mejor que pruebas. Tengo la confesión escrita del propio padre Gustavo, el último religioso que realmente conocía la verdad sobre San Miguel Tzinacapan». Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al escuchar aquel nombre. El padre Gustavo era una figura casi mítica en la historia del pueblo, desaparecido misteriosamente hacía más de 50 años. El padre Gustavo, Augusto continuó, claramente satisfecho con la reacción que había causado, no desapareció como todos piensan. Dejó el pueblo por elección propia, pero antes abrió el sobre con cuidado estudiado. «Dejó este documento al cuidado de mi familia». Pedro, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «¿Fue por eso que me usaste? ¿Para confirmar si los otros objetos aún estaban aquí?» La pregunta pareció tomar a Augusto por sorpresa, su sonrisa vacilando por un momento. «Tienes potencial, muchacho. Ves más allá de las apariencias, así como tu abuelo». «No menciones a mi abuelo», Pedro respondió, su voz temblando ligeramente de rabia contenida. «Él me contaba historias sobre los verdaderos guardianes, sobre cómo protegían al pueblo no por poder sino por amor a este lugar». «¿Amor?», Augusto rió amargamente. ¿Fue amor lo que los llevó a esconder la verdad sobre las riquezas que los fundadores trajeron? ¿Sobre el verdadero propósito de este pueblo? Teodoro se movió lentamente hasta su estantería, sus dedos rozando el lomo de un libro particularmente antiguo. «Las riquezas que buscas, Augusto, no son lo que piensas. No intentes confundirme con más enigmas, profesor», Augusto advirtió, su mano apretando el medallón con más fuerza. «Sé exactamente lo que busco. El mapa en las paredes de la iglesia, los símbolos en los documentos antiguos. Todo apunta a algo mucho mayor que simples reliquias históricas». Ignacio observaba la escena con creciente comprensión. «Nunca quisiste saber la verdad sobre tu familia, ¿verdad? Todo esto es sobre lo que crees que está escondido bajo el pueblo». «Mi familia fue robada de su derecho legítimo», Augusto exclamó,
su compostura elegante comenzando a resquebrajarse. Generaciones de Montemayor dedicaron sus vidas a proteger el secreto. ¿Y cómo fuimos recompensados? Con exilio, con mentiras, con un incendio conveniente que destruyó nuestras pruebas. Raúl dio un paso al frente, su postura cambiando sutilmente. El incendio que tú mismo provocaste, quieres decir. El silencio que siguió a esa acusación fue ensordecedor. Augusto miró fijamente a Raúl, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y algo cercano al respeto. «Así que lo descubriste», dijo finalmente. «Imaginé que tus habilidades investigativas eventualmente te llevarían a esa conclusión». «No fue difícil», Raúl respondió. «Bastó conseguir el rastro de incendios accidentales que coincidentemente destruyeron registros históricos en otras 3 ciudades donde viviste». Pedro miró horrorizado a Augusto. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué destruir nuestra historia?» ¿Destruir? Augusto rió nuevamente, pero ahora su risa tenía un tono casi maníaco. «Yo no destruí nada. Solo removí las capas de mentiras que fueron construidas a lo largo de los años. Y ahora…» levantó el medallón, que brilló de forma extraña a la luz de los relámpagos. «Ahora finalmente tengo la llave para revelar la verdad que tanto temen». Ignacio notó que, mientras todos estaban enfocados en Augusto, Teodoro había discretamente removido algo de la estantería. El profesor sostenía un objeto detrás de su espalda, algo que parecía brillar de la misma forma que el medallón. «Tienes razón en una cosa, Augusto», Teodoro dijo calmadamente. «Existen verdades que necesitan ser reveladas, pero no son las que esperas encontrar». Teodoro avanzó lentamente, sus pasos firmes resonando en el piso de madera. En su mano, ahora visible, estaba un objeto que hizo que los ojos de Augusto se abrieran de par en par, un segundo medallón idéntico al que él poseía, pero con un suave resplandor azulado que parecía pulsar como un corazón. «Imposible», Augusto murmuró, su rostro perdiendo el color. «El segundo medallón fue destruido hace décadas. Como profesor de historia», Teodoro comenzó, su voz cargando una autoridad que nadie en la sala había presenciado antes, «aprendí que la verdadera sabiduría está en saber que siempre existen 2 versiones de cada historia, la que contamos a los demás y la que realmente sucedió». Ignacio y Raúl intercambiaron miradas significativas, mientras Pedro observaba la escena con fascinación. La tormenta afuera parecía haberse intensificado, como si la propia naturaleza respondiera a la tensión en el ambiente. «Tu familia, Augusto», Teodoro continuó, «no fue traicionada como piensas. Los Montemayor no eran los únicos guardianes. Eran parte de un grupo mayor, elegido no por sangre o derecho, sino por carácter y compromiso con algo mucho más grande que las riquezas materiales». «Mentiras», Augusto explotó, pero su voz traicionaba una nota de incertidumbre. «Los documentos del padre Gustavo son verdaderos», Teodoro interrumpió suavemente, «pero incompletos. Como toda verdad que contamos a medias». El profesor levantó su medallón y una luz suave iluminó los símbolos grabados en su superficie. Para sorpresa de todos, los símbolos eran diferentes de los que estaban en el medallón de Augusto. «Los 2 medallones», explicó Teodoro, «nunca fueron hechos para revelar un tesoro escondido. Son parte de un sistema de protección creado por los fundadores del pueblo, uno para guardar, otro para revelar, uno para proteger, otro para alertar». Pedro dio un paso adelante, sus ojos brillando con comprensión, como en el diario del padre. Él escribió sobre un equilibrio, sobre cómo la verdad necesitaba guardianes, tanto para protegerla como para revelarla en el momento adecuado. «Tu abuelo entendió eso, Pedro», Ignacio añadió suavemente. «Por eso te eligió para continuar su legado». Augusto miraba de un medallón al otro, su arrogancia anterior dando lugar a una confusión visible. «Pero, ¿y las riquezas? ¿Los mapas en las paredes de la iglesia?» «Los verdaderos mapas», Raúl intervino, «no llevan a oro o joyas. ¿No es así, profesor?» Teodoro asintió, acercándose a la ventana. La lluvia escurría por el vidrio, creando patrones que recordaban los símbolos en los medallones. Los fundadores del pueblo trajeron consigo algo mucho más valioso que riquezas materiales. Trajeron conocimiento.
Secretos que en las manos equivocadas podrían causar destrucción, pero que, protegidos y revelados en el momento adecuado, podrían traer esperanza. ¿Conocimiento? Augusto rió, pero su risa sonaba hueca. ¿Todo este misterio por causa de algunos libros antiguos? No son solo libros, Augusto, Ignacio dijo, moviéndose para quedar al lado de Teodoro. Son registros de descubrimientos que estaban muy adelantados a su tiempo, fórmulas, ideas sobre la naturaleza y el universo que incluso hoy pocos podrían comprender completamente. Pedro, que se había mantenido en silencio, de repente abrió mucho los ojos. Los símbolos en el diario no son solo decorativos, ¿verdad? No, muchacho, Teodoro sonrió. Son ecuaciones, teorías, verdades codificadas en un lenguaje que solo aquellos preparados para entenderlas podrían descifrar. Y el incendio en la iglesia, Raúl comenzó, mirando directamente a Augusto, fue un intento desesperado de alguien que interpretó erróneamente las señales. Teodoro completó. Alguien que buscaba en el lugar equivocado, de la manera equivocada. Augusto miraba ahora su medallón como si se hubiera transformado en algo extraño y desconocido en sus manos. La lluvia continuaba cayendo afuera, pero el sonido parecía distante, como si el tiempo se hubiera ralentizado dentro de aquel estudio. Entonces, todo lo que creí, Augusto murmuró más para sí mismo que para los demás, no estaba completamente equivocado, Teodoro dijo gentilmente, solo incompleto. Como el medallón que cargas, es solo la mitad de la verdad. Y ahora, el profesor levantó su medallón nuevamente, y esta vez cuando la luz azulada pulsó, el medallón en las manos de Augusto respondió con un brillo propio. Los símbolos en ambos comenzaron a cambiar, reorganizándose como si estuvieran vivos. Los símbolos continuaban su danza silenciosa en los medallones, proyectando patrones de luz en las paredes del estudio. Pedro fue el primero en percatarse de que las sombras no eran aleatorias. Formaban una secuencia de imágenes que parecían contar una historia. Los fundadores, Teodoro comenzó a explicar, su voz mezclándose con el sonido de la lluvia, vinieron de diferentes partes del mundo. Eran científicos, filósofos, estudiosos que habían hecho descubrimientos que superaban el entendimiento de su época. Las sombras en las paredes tomaron la forma de barcos atravesando un océano turbulento. Ignacio observaba, fascinado, cómo la historia cobraba vida ante sus ojos. Eligieron este lugar, continuó el profesor, no por casualidad, sino porque la geografía de la región ofrecía protección natural. Las montañas, el lago, incluso la formación rocosa bajo el pueblo. Todo formaba parte de un plan mayor. Augusto, aún sosteniendo su medallón, había perdido toda su postura arrogante. Sus ojos seguían los patrones de luz con una mezcla de miedo y admiración. ¿Qué descubrieron exactamente? No es tanto lo que descubrieron, Raúl intervino, su voz cargando el peso de la comprensión, sino lo que percibieron que la humanidad podría descubrir. ¿No es así, profesor? Teodoro asintió. Tenían conocimientos que, si se revelaran todos de una vez, podrían tener consecuencias devastadoras, no por ser peligrosos en sí, sino porque la humanidad aún no estaba lista para ellos. Pedro se acercó a la pared, donde las sombras ahora mostraban una serie de símbolos matemáticos complejos. Son las mismas ecuaciones del diario, pero diferentes, más completas. Porque ahora los dos medallones están juntos, Ignacio explicó, un antiguo recuerdo surgiendo en su mente. Mi padre solía decir que la verdad es como una moneda, necesita dos caras para ser completa. Las luces en los medallones pulsaron más intensamente y nuevos símbolos comenzaron a aparecer en la caja metálica que aún reposaba sobre la mesa. Era como si los tres objetos estuvieran comunicándose en un lenguaje propio. Los guardianes, Teodoro continuó, no eran elegidos por su sangre o nombre, sino por su capacidad de comprender la responsabilidad que venía con este conocimiento. Cada generación necesitaba decidir qué verdades el mundo estaba listo para recibir. ¿Y mi familia?, Augusto preguntó, su voz ahora más suave, casi vulnerable. Los Montemayor eran guardianes, sí, Teodoro respondió gentilmente, pero algunos de ellos comenzaron a creer que el conocimiento debía ser usado para beneficio personal.
El poder puede corromper hasta las mejores intenciones. Pedro, que había estado examinando los símbolos con creciente atención, de repente palideció. «Profesor, estos números, estas secuencias, parecen estar indicando algo sobre el presente, no solo sobre el pasado». Teodoro se acercó al joven, sus ojos abriéndose al reconocer el patrón. «Impresionante, Pedro. Puedes ver lo que pocos podrían». «¿Qué?», Augusto demandó, moviéndose más cerca. «¿Qué están viendo? ¿Una profecía?», Raúl sugirió, pero Teodoro negó con la cabeza. «No exactamente, es más como una advertencia o una guía. Los fundadores no solo preservaron conocimiento antiguo, previeron descubrimientos que aún estaban por venir, y dejaron instrucciones sobre cómo ese conocimiento debería ser revelado». Ignacio se acercó a la caja metálica, notando cómo los símbolos en ella parecían responder a la proximidad de los medallones. «¿Y ahora? ¿Qué sucede cuando todos los elementos están juntos?» «Ahora», Teodoro respondió, su voz asumiendo un tono solemne, «necesitamos tomar una decisión. Los símbolos se están alineando de una forma que no ocurría hace generaciones. Es hora de revelar parte del conocimiento guardado». «Pero, ¿cómo sabremos qué revelar?», Pedro preguntó, su voz traicionando una mezcla de excitación y aprensión. Antes de que alguien pudiera responder, un nuevo patrón de luz surgió, más intenso que los anteriores. En el centro del estudio, los haces de luz de los dos medallones se encontraron, formando una proyección tridimensional que dejó a todos sin aliento. «Es un mapa», Augusto susurró, su voz cargada de asombro. «Pero no un mapa de tesoros». «No», Teodoro confirmó, «es un mapa del conocimiento. Y nos está mostrando exactamente lo que necesitamos hacer ahora». El mapa tridimensional flotaba en el centro del estudio, su luz etérea iluminando los rostros maravillados de los presentes. No era un mapa convencional, era una red compleja de símbolos, ecuaciones y líneas de energía que se conectaban en patrones hipnóticos. «Es increíble», Pedro murmuró, rodeando la proyección con ojos muy abiertos. «Cada símbolo parece estar conectado a un tipo diferente de conocimiento». Teodoro asintió, ajustando sus lentes mientras estudiaba los patrones. Los fundadores desarrollaron un sistema de clasificación del conocimiento. Algunos descubrimientos dependen de otros para tener sentido, como peldaños en una escalera que la humanidad necesita subir gradualmente. Ignacio se acercó a una secuencia particular de símbolos que pulsaba con más intensidad. «Estos parecen familiares. Son similares a los que encontré en los documentos de mi padre. Tu padre estaba estudiando una de las secuencias más importantes», Teodoro explicó. «Algo relacionado con la energía y su relación con la materia. Él sabía que el mundo estaba casi listo para ese conocimiento específico». Raúl, que había mantenido una distancia calculada del mapa, finalmente se manifestó. «Es por eso que diferentes guardianes fueron elegidos a lo largo de los años, cada uno con una especialidad, una forma diferente de comprender y proteger partes específicas del conocimiento». Augusto permanecía en silencio, su medallón aún levantado, contribuyendo a la proyección. Su expresión había cambiado completamente, la arrogancia anterior reemplazada por algo cercano a la reverencia. «Los símbolos están cambiando», Pedro alertó señalando una sección del mapa que comenzaba a pulsar con más intensidad. «Es como si nos estuviera diciendo algo». Teodoro se acercó al área indicada por Pedro, sus ojos abriéndose en reconocimiento. «Son coordenadas temporales. El conocimiento no está solo organizado por tipo, sino también por cuándo debe ser revelado». «¿Y qué están indicando ahora?», Ignacio preguntó, notando cómo algunos símbolos comenzaban a alinearse en una nueva configuración. «3 secuencias», Teodoro respondió, su voz asumiendo un tono de urgencia. «3 descubrimientos que necesitan ser revelados pronto. Pero no solo revelados, necesitan ser comprendidos en el contexto correcto». Augusto finalmente encontró su voz. ¿Y si elegimos revelar la secuencia incorrecta o en el momento equivocado? Fue lo que sucedió antes, Raúl comentó, lanzando una mirada significativa a Augusto.
cuando alguien intentó forzar la revelación del conocimiento sin entender sus implicaciones. Pedro, que había estado estudiando intensamente una parte específica del mapa, de repente palideció. «Profesor, estos símbolos aquí muestran algo sobre el pueblo, sobre lo que está enterrado bajo la iglesia». Todos se volvieron hacia el joven. Teodoro se acercó rápidamente, examinando el área indicada. «Impresionante, Pedro. Puedes ver los patrones que la mayoría tardaría años en percibir. ¿Qué está enterrado bajo la iglesia?». Augusto preguntó, un último destello de su antigua codicia brillando en sus ojos. «No es un tesoro», Ignacio respondió, comenzando a comprender. «Es una biblioteca, ¿no es así?». «Pero no una biblioteca común». Teodoro asintió gravemente. «Es el núcleo del conocimiento, el lugar donde los documentos más importantes están guardados, protegidos por un sistema que solo puede ser accedido cuando los medallones están unidos y los guardianes correctos están presentes». «¿Y ahora?», Raúl preguntó, su postura indicando que ya sospechaba la respuesta. «Ahora», Teodoro respondió, observando cómo los símbolos continuaban su baile silencioso en el aire. «Necesitamos tomar una decisión. Los medallones nos están mostrando que 3 descubrimientos cruciales necesitan ser revelados al mundo. Pero primero necesitamos encontrar la biblioteca», Pedro completó, su voz cargando una mezcla de emoción y aprensión. «Sí», Teodoro confirmó. «Y para eso necesitaremos la ayuda de todos, incluso la tuya, Augusto». Augusto levantó los ojos sorprendido. «¿Mi ayuda? ¿Después de todo lo que hice?». «Especialmente después de todo lo que hiciste», Ignacio intervino, «porque ahora entiendes el verdadero peso de esta responsabilidad». El mapa comenzó a pulsar más intensamente, como si respondiera a la conversación. Nuevos símbolos surgieron, formando un patrón que apuntaba directamente hacia la antigua iglesia. «El tiempo se está agotando», Teodoro advirtió, observando los cambios en el mapa. «Y no somos los únicos que saben sobre este conocimiento. Otros están buscando, otros que no entienden la importancia de revelarlo en el momento adecuado». Pedro dio un paso al frente, sus ojos brillando con determinación. «Entonces vamos a encontrar la biblioteca y hacer lo correcto». La tormenta había disminuido a una llovizna fina cuando el grupo salió de la casa de Teodoro. La noche ya dominaba el pueblo, y las calles vacías parecían diferentes bajo la luz de los 2 medallones que continuaban emitiendo su brillo suave. Ignacio, Raúl, Pedro, Teodoro y un Augusto visiblemente transformado caminaban en dirección a la antigua iglesia, cada uno cargando el peso de su nueva responsabilidad. «Los símbolos en los medallones», Pedro comentó mientras andaban, «están cambiando conforme nos acercamos a la iglesia. Es como si estuvieran respondiendo a la proximidad del lugar». Teodoro asintió, observando los patrones luminosos. «La iglesia no fue construida aquí por casualidad. Los fundadores eligieron este punto específico por las propiedades únicas del suelo y la formación rocosa. Las coordenadas en el mapa», Raúl añadió, «mostraban algo sobre la disposición de las rocas bajo la iglesia, como si formaran una especie de cámara natural». Al llegar a la entrada de la iglesia, la llovizna casi había cesado. El edificio abandonado parecía más imponente de noche, sus sombras danzando con el brillo oscilante de los medallones. Ignacio notó que las tablas que antes bloqueaban la entrada lateral habían sido completamente removidas. «Debemos ser cuidadosos», Raúl advirtió, sus años de entrenamiento evidentes en su postura alerta. «Si otras personas están buscando este conocimiento, pueden estar vigilando el lugar». Augusto, que había permanecido en silencio durante la caminata, finalmente habló. «Los hombres que contraté pueden estar cerca. Les instruí que vigilaran la iglesia». «¿Por qué nos lo cuentas ahora?», Ignacio preguntó, más curioso que acusador. «Porque entendí que estaba equivocado», Augusto respondió, su voz cargando una humildad que sorprendió a todos. «Y porque necesitan saber de los riesgos». Pedro, que se había acercado a una de las paredes internas de la iglesia, llamó la atención del grupo. «Miren esto, los símbolos en los medallones están reaccionando con algo en las paredes». Todos se acercaron para ver. Bajo la luz de los medallones, antiguos grabados en la pared, antes invisibles, comenzaban a brillar con luz propia.
Eran símbolos similares a los del mapa, pero dispuestos en un patrón circular. «Es un mecanismo», Teodoro explicó, sus ojos brillando de emoción contenida. Los fundadores crearon un sistema de protección que solo podría ser activado cuando los dos medallones estuvieran presentes. ¿Y la caja metálica?, Pedro preguntó, recordando el objeto que habían traído consigo. «Debe tener su propia función», Ignacio respondió, sacando la caja de su bolsa. «Cada pieza de este rompecabezas tiene un propósito específico». Raúl, que estaba examinando el piso cerca del altar, hizo una señal para que todos se acercaran. «Hay algo aquí. Parece una especie de marca en el suelo». Cuando los medallones fueron acercados a la marca, el piso comenzó a emitir un brillo suave, revelando un patrón complejo de líneas y símbolos que se extendía por toda el área central de la iglesia. «¡Es un mapa!», Pedro exclamó, sus ojos recorriendo rápidamente los símbolos, pero no solo de la iglesia. «Es un mapa de todo el sistema subterráneo». Teodoro se arrodilló para examinar mejor los símbolos. Los fundadores construyeron una red entera de túneles y cámaras bajo el pueblo. La biblioteca es solo parte de algo mucho mayor. «¿Pero cómo accedemos?», Augusto preguntó, su medallón pulsando más intensamente conforme se acercaba al centro del patrón. «Los símbolos parecen indicar puntos específicos», Ignacio observó, notando cómo algunas áreas del mapa brillaban más que otras. «Como si necesitáramos activar una secuencia correcta». En ese momento, un ruido proveniente de la entrada de la iglesia hizo que todos se giraran. Raúl rápidamente se movió a una posición defensiva, mientras Pedro instintivamente se acercó a Teodoro. «Mis hombres», Augusto susurró reconociendo los pasos. «Deben haber notado el movimiento en la iglesia. Necesitamos darnos prisa». Teodoro urgió, su voz baja pero firme. «Si no completamos la secuencia ahora, pueden pasar años hasta que tengamos otra oportunidad». Pedro, que continuaba estudiando los símbolos en el suelo, de repente abrió mucho los ojos. «Profesor, creo que lo entendí. Los símbolos forman una ecuación, y los puntos que necesitamos activar son como variables de esa ecuación». Los pasos se acercaban, y el grupo podía oír voces susurradas viniendo de la entrada. El tiempo se estaba acabando, y una decisión necesitaba ser tomada rápidamente. Las voces en la entrada de la iglesia se volvían más claras, mientras Pedro trabajaba frenéticamente para descifrar la secuencia de símbolos en el suelo. El joven tenía los ojos fijos en el patrón luminoso, sus labios moviéndose silenciosamente mientras calculaba las variables de la ecuación. «Los puntos de activación», susurró urgentemente, «necesitan ser accionados en un orden específico, como una contraseña, pero basada en principios matemáticos». Raúl se había posicionado cerca de la entrada de la nave principal, manteniendo los ojos en las sombras que se movían más allá de las puertas rotas. Augusto, por su parte, dio un paso al frente. «Puedo intentar hablar con ellos», ofreció, pero Ignacio sujetó su brazo. «No», dijo firmemente. «Si te ven con nosotros, sabrán que algo cambió. Necesitamos tiempo». Teodoro se arrodilló junto a Pedro, sus ojos experimentados examinando los símbolos. «Las ecuaciones siguen el mismo patrón del diario del padre, pero hay algo más aquí». Pedro asintió vigorosamente. «Sí, es como si cada símbolo representara no solo un número, sino un concepto entero. Mire cómo se relacionan con los puntos cardinales de la iglesia». Ignacio observó cómo los dos medallones pulsaban en sintonía con determinados puntos del mapa en el suelo. La caja metálica en sus manos también había comenzado a vibrar suavemente. «Los objetos están reaccionando entre sí», observó, como si fueran parte de un sistema mayor», completó Teodoro. «Pedro, continúa con los cálculos. Todos los demás necesitamos posicionarnos en los puntos correctos del mapa. Los fundadores no habrían creado un mecanismo que pudiera ser activado por una sola persona». Raúl, aún vigilante, lanzó una mirada preocupada hacia la entrada. «Las voces están más cerca. No tenemos mucho tiempo». Pedro súbitamente levantó la cabeza, sus ojos brillando con comprensión. «Entendí. No es solo una ecuación matemática. Es una ecuación de equilibrio. Cada persona necesita posicionarse en un punto específico,
representando diferentes aspectos del conocimiento que los fundadores querían proteger. ¿Cómo así?, Augusto preguntó, su voz traicionando ansiedad. Miren los símbolos alrededor de cada punto, Pedro explicó rápidamente. Este aquí representa sabiduría acumulada. Es donde el profesor Teodoro debe estar. Este otro simboliza protección y fuerza. Es para Raúl. Este representa transformación y cambio. Es su lugar, señor Montemayor. Y este aquí, que representa creación y trabajo, es para Ignacio. ¿Y tú?, Ignacio preguntó, notando que había un quinto punto en el patrón. El punto central, Pedro respondió, un leve temblor en su voz. Representa el futuro, el potencial de aprendizaje. Es donde debo estar. En ese momento, pasos resonaron en la entrada de la iglesia. Raúl hizo un gesto silencioso de urgencia. Rápido, Teodoro ordenó suavemente. Todos en sus posiciones. Pedro, tú coordinas la secuencia. Cada uno se movió a su punto designado, formando un pentágono perfecto en el suelo de la iglesia. Los medallones comenzaron a pulsar más intensamente y la caja metálica vibraba con fuerza en las manos de Ignacio. Ahora, Pedro instruyó, su voz joven cargando una autoridad sorprendente. Cada uno necesita entender su papel. No es solo estar en el lugar correcto, es aceptar lo que cada posición representa. Las voces estaban ahora en la entrada de la nave principal. Sombras se movían en las paredes, acercándose. Profesor, Pedro continuó, piense en todo el conocimiento que guardó a lo largo de los años. Raúl, concéntrese en su misión de proteger. Señor Montemayor, acepte su transformación. Ignacio, conéctese con su capacidad de crear y reconstruir. Los símbolos en el suelo comenzaron a brillar más intensamente a medida que cada uno se concentraba en su papel. La caja metálica en la mano de Ignacio se abrió suavemente, revelando un cristal que emitía la misma luz que los medallones. Es ahora, Pedro susurró cerrando los ojos. Todos juntos. El conocimiento no pertenece a uno solo, pertenece a todos los que están listos para comprenderlo y usarlo con sabiduría. En el exacto momento en que las primeras figuras aparecieron en la entrada de la nave, los símbolos en el suelo explotaron en luz. Un sonido grave, como el vibrar de una campana distante, llenó el ambiente. El piso en el centro del pentágono comenzó a moverse, revelando una escalera en espiral que descendía hacia la oscuridad. La escalera en espiral descendía por la oscuridad, iluminada solo por el brillo combinado de los medallones y el cristal. Los escalones, esculpidos en la propia roca, parecían recién construidos, como si el tiempo no los hubiera tocado. El grupo bajaba rápidamente, con Raúl al frente y Augusto cubriendo la retaguardia. Los hombres allá arriba, Augusto susurró mientras descendían, no podrán seguirnos. El mecanismo solo funciona una vez, ¿verdad? Teodoro asintió. Los fundadores crearon un sistema que solo permite el acceso cuando todas las condiciones están perfectamente alineadas. Ahora que activamos el pasaje, solo podrá ser reabierto cuando sea el momento adecuado. Pedro, que bajaba justo detrás de Raúl, observaba maravillado las paredes de la escalera. Símbolos antiguos cubrían la roca, brillando suavemente conforme el grupo pasaba. «Es un lenguaje», murmuró, sus ojos recorriendo los patrones. «Pero no es solo un texto. Es como si cada símbolo fuera una puerta a un conocimiento mayor». La escalera terminaba en un amplio salón circular, y cuando el grupo finalmente alcanzó el último escalón, todos se detuvieron, boquiabiertos con lo que veían. La sala era mucho más grande de lo que parecía posible existir bajo la iglesia, con su techo abovedado, sostenido por columnas de piedra pulida. Pero lo que realmente llamaba la atención eran los estantes. Decenas de ellos, dispuestos en círculos concéntricos, llenos no solo de libros, sino de objetos de los más diversos tipos, instrumentos antiguos, mapas tridimensionales, cristales similares al que estaba en la caja metálica y dispositivos cuyo propósito nadie podía imaginar. Es mucho más que una biblioteca. Ignacio respiró, sus ojos recorriendo los estantes. Es un archivo completo de conocimiento. Raúl se acercó a uno de los estantes más próximos, examinando uno de los volúmenes. Estos libros
Algunos parecen haber sido escritos en lenguas que ya no existen, porque no son exactamente lenguas, Teodoro explicó, moviéndose por el espacio con la familiaridad de quien reconoce algo largamente soñado. Son códigos. Cada texto fue escrito de forma que solo pudiera ser comprendido por alguien preparado para ese conocimiento específico. Pedro se había acercado a una mesa central, donde un gran libro abierto reposaba sobre un pedestal. «Profesor, venga a ver esto». El grupo se reunió alrededor del pedestal. El libro abierto mostraba diagramas complejos y ecuaciones que parecían cambiar sutilmente conforme eran observados. «Es el índice», Teodoro explicó, sus dedos flotando sobre las páginas sin tocarlas. «La guía para todo el conocimiento guardado aquí, y está mostrándonos algo». Los diagramas en el libro comenzaron a brillar más intensamente, respondiendo a la presencia de los medallones y el cristal. Símbolos fluían por las páginas, reorganizándose en nuevos patrones. «Los 3 descubrimientos», Ignacio murmuró, reconociendo algunos de los símbolos del mapa que habían visto antes. «El libro nos está mostrando qué conocimientos necesitan ser revelados ahora». Augusto, que estaba examinando una de las columnas, llamó la atención del grupo. «Hay algo grabado aquí. Parece un mensaje de los fundadores». Teodoro se acercó, ajustando sus lentes para leer la inscripción antigua. Su voz tembló ligeramente al traducir. «Para aquellos que encuentran este lugar, el conocimiento aquí guardado no es un tesoro a ser poseído, sino una responsabilidad a ser honrada. Cada verdad tiene su tiempo de ser revelada, como cada semilla tiene su estación para brotar. La sabiduría no está solo en conocer, sino en saber cuándo y cómo compartir el conocimiento». «Miren», Pedro exclamó súbitamente, señalando el libro en el pedestal. Las páginas habían comenzado a girar solas, deteniéndose en 3 secciones diferentes. En cada una de ellas, un conjunto específico de símbolos brillaba más intensamente. «Son los descubrimientos que necesitan ser revelados ahora», Teodoro explicó, sus ojos recorriendo rápidamente los símbolos. Uno sobre energía limpia, otro sobre curación a través de frecuencias naturales, y el tercero se detuvo, su voz fallando por la sorpresa. «¿El tercero?», Raúl preguntó notando la hesitación del profesor. «El tercero es sobre comunicación», Pedro completó, habiendo descifrado los símbolos por su cuenta. «Pero no comunicación común. Es algo sobre conectar mentes y corazones de una forma que nunca antes fue posible». La atmósfera en la biblioteca subterránea había cambiado. El aire parecía más denso, cargado con el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre los hombros del grupo. Los medallones continuaban pulsando suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes antiguas. «Estos descubrimientos», Ignacio comenzó, su voz reflexiva, «podrían cambiarlo todo. La energía limpia podría revolucionar la forma en que vivimos. La curación a través de frecuencias naturales podría transformar la medicina. Y esta forma de comunicación podría unir a las personas de una manera que nunca imaginamos posible». Pedro completó, sus ojos jóvenes brillando con entusiasmo y preocupación. «Pero también podría ser usada para manipulación si cayera en manos equivocadas». Teodoro caminaba lentamente entre los estantes, sus dedos rozando levemente los lomos de los libros antiguos. Los fundadores previeron esto. Por eso crearon este sistema elaborado de protección. No era solo para guardar el conocimiento, sino para asegurar que fuera revelado en el momento adecuado, a las personas correctas. Raúl, que se había mantenido en alerta constante, relajó ligeramente su postura. «Los hombres allá arriba probablemente ya se fueron, pero eso no significa que estemos a salvo. Otros vendrán cuando descubran que este lugar existe». «No necesariamente», Augusto intervino, su voz cargando una nueva determinación. «Mis contactos anteriores pueden ser convencidos de mantener el secreto, especialmente ahora que entiendo el verdadero propósito de este lugar». Pedro había vuelto su atención al gran libro en el pedestal central. «Profesor, mire esto. Los símbolos están mostrando una secuencia, como si fuera una guía para revelar cada descubrimiento en el orden correcto». Teodoro se acercó al libro, ajustando sus lentes. «Sí, tienes razón.
Y no es solo una secuencia temporal, es una guía completa sobre cómo preparar al mundo para cada revelación. ¿Cómo así?, Ignacio preguntó, acercándose también al pedestal. Cada descubrimiento necesita un terreno fértil para florecer, Teodoro explicó. La energía limpia, por ejemplo, los símbolos muestran que primero debemos establecer una base de comprensión sobre sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Las frecuencias curativas requieren un cambio en la forma en que entendemos la conexión entre cuerpo y naturaleza. ¿Y la comunicación mental?, Raúl cuestionó, un toque de preocupación en su voz. Esa es la más delicada de las tres, Pedro respondió, sus ojos recorriendo rápidamente los símbolos. Los fundadores indican que solo puede ser revelada cuando haya un nivel suficiente de madurez emocional y ética en la sociedad. Ignacio observó cómo las luces de los medallones parecían reaccionar a las palabras de Pedro, creando patrones más complejos en las paredes de la biblioteca. Entonces, no se trata solo de revelar el conocimiento, se trata de preparar el camino para él. Exactamente, Teodoro concordó, y es por eso que necesitamos a todos ustedes. Cada uno tiene un papel crucial en este proceso. El profesor se volvió hacia el grupo, su rostro iluminado por la luz suave de los medallones. Raúl, tu experiencia en protección y estrategia será esencial para garantizar que el conocimiento no sea mal utilizado. Ignacio, tu habilidad para crear y construir nos ayudará a desarrollar los medios prácticos para implementar estos descubrimientos. ¿Y yo?, Augusto preguntó, su voz cargando una humildad que habría sido impensable algunas horas atrás. Tú entiendes cómo piensan las personas, cómo reaccionan a los cambios, Teodoro respondió. Tu perspectiva será valiosa para ayudar a introducir estas ideas de forma que las personas puedan aceptarlas y comprenderlas. Pedro, que se había mantenido absorto en los símbolos del libro, levantó la cabeza súbitamente. Hay algo más. Los símbolos muestran que necesitamos establecer una nueva generación de guardianes. Personas en diferentes partes del mundo, preparadas para ayudar a guiar estos descubrimientos. Como una red, Raúl reflexionó, cada guardián responsable de una parte del proceso, pero todos trabajando en armonía. Exactamente como los fundadores planearon, Teodoro sonrió. Sabían que llegaría un momento en que el conocimiento no podría seguir concentrado en un único lugar, con un único grupo. Los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse a través de pequeñas grietas en el techo de la biblioteca subterránea cuando el grupo finalmente emergió de la escalera en espiral. La iglesia estaba silenciosa, con solo el suave gorjeo de los pájaros matutinos rompiendo la quietud del ambiente. El mecanismo en el suelo se había cerrado perfectamente, sin dejar rastro alguno del pasaje secreto. Ignacio observó cómo la luz de la mañana atravesaba los vitrales rotos, creando patrones coloridos en el suelo de la iglesia. Era como si el propio edificio estuviera diferente ahora, cargando no más el peso del abandono, sino la promesa de un nuevo propósito. Necesitamos comenzar cuanto antes, dijo Pedro, su voz cargando una mezcla de entusiasmo y responsabilidad. En sus manos sostenía un pequeño cuaderno donde había anotado las instrucciones más urgentes del libro guía. Teodoro asintió, ajustando sus lentes mientras observaba el sol naciente a través de las ventanas de la iglesia. La primera fase es preparar el terreno. Ignacio, tú y Raúl pueden comenzar la restauración de la iglesia. Necesitamos una base de operaciones que no llame mucho la atención. Puedo usar mi experiencia en carpintería para eso, respondió Ignacio. Haremos que parezca solo una restauración común del patrimonio histórico. Raúl, que había terminado de verificar el perímetro de la iglesia, se unió al grupo. Ya hice algunos contactos. Personas de confianza que pueden ayudarnos a establecer la red de guardianes en otros lugares. Y yo, Augusto se pronunció, su postura completamente diferente del hombre arrogante que había llegado al pueblo días atrás. Puedo usar mis conexiones para propósitos más nobles ahora. Conozco personas influyentes en el campo de la investigación científica que estarían interesadas en estudiar energía limpia. Pedro, que se había acercado a una de las ventanas, observaba el pueblo comenzando a despertar. Don Joaquín pasó toda la mañana en la tienda enseñándome sobre responsabilidad y confianza.
Poco sabía él cuán importantes serían esas lecciones. Hablando de don Joaquín, Teodoro sonrió. Creo que es hora de expandir el círculo de confianza en el pueblo. Tenemos buena gente aquí, personas que pueden ayudarnos a preparar la comunidad para los cambios que vendrán. Ignacio caminó hasta el altar, donde los 2 medallones y el cristal reposaban, aún emitiendo un suave resplandor. ¿Cómo sabremos si estamos haciendo las cosas en el orden correcto? Los símbolos nos guiarán, Pedro respondió, hojeando su cuaderno. Cada paso está claramente indicado. Primero, necesitamos fortalecer los lazos de la comunidad. Después, introducir gradualmente conceptos sobre energía y naturaleza. La parte de la curación a través de las frecuencias vendrá naturalmente después de eso. ¿Y la comunicación mental?, Raúl preguntó, una pizca de preocupación aún presente en su voz. Eso llevará más tiempo, Teodoro explicó. Pero ya podemos comenzar preparando el camino, enseñando empatía, comprensión mutua, la importancia de usar el conocimiento con responsabilidad. Augusto se acercó al grupo, sus ojos fijos en los medallones. Nunca imaginé que encontraría un propósito mayor que la riqueza y el poder. Ahora entiendo por qué mi familia fue elegida originalmente como guardiana. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental, Ignacio reflexionó, como las diferentes partes de un mecanismo perfectamente equilibrado. El sol ya había subido completamente en el horizonte y el pueblo comenzaba a cobrar vida. A través de las ventanas de la iglesia podían ver a las personas iniciando sus rutinas diarias, ajenas a los extraordinarios descubrimientos de la noche anterior. Así es como debe ser, Teodoro sonrió, observando el movimiento afuera. Los cambios verdaderos ocurren gradualmente, como el amanecer, tan suave que apenas se percibe, hasta que de repente el día está completamente iluminado. Pedro guardó su cuaderno y se unió a los demás. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por la base, Ignacio respondió, ya planeando mentalmente la restauración de la iglesia. Construimos una fundación sólida, tanto literal como metafóricamente, y mantenemos los ojos en el horizonte, Raúl añadió, protegiendo el conocimiento mientras preparamos al mundo para recibirlo. Unidos por un propósito mayor que nosotros mismos, Augusto completó, su voz cargando una nueva convicción. Teodoro observó al grupo con orgullo paternal. En sus largos años como profesor y guardián, nunca imaginó que viviría para ver este momento, el inicio de una nueva era para San Miguel Tzinacapan y, eventualmente, para el mundo. Los fundadores nos confiaron no solo conocimiento, dijo, sino la sabiduría para usarlo correctamente. Y ahora es nuestro turno de honrar esa confianza. Mientras el grupo dejaba la iglesia, cada uno llevando consigo el peso y el honor de su nueva misión, el pueblo continuaba su rutina tranquila. Pero bajo la superficie de esa tranquilidad, una transformación estaba comenzando. Un cambio que, como las ondas suaves del lago, se extendería gradualmente, tocando vidas y transformando el mundo. Un corazón a la vez. Los medallones y el cristal fueron cuidadosamente guardados, pero su brillo continuaba vivo en los ojos de aquellos que ahora cargaban su legado. En San Miguel Tzinacapan, un nuevo capítulo estaba comenzando, no solo para la pequeña comunidad, sino para toda la humanidad.